8:30, continuamos en Radio Análisis en este lunes 9 de septiembre del año 2024 con varios temas de conversación. Algunos de ellos ya los hemos venido tratando durante la mañana. Por de pronto saludamos ahora para empezar inmediatamente nuestro panel a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Pato, auditores, televidentes también quienes nos ven por Uchile TV. Espero que sea un buen inicio de semana. Sí, no sé si la luz de los puntos de tabla lo va a hacer, pero bueno, tenemos que abordar los temas independientemente de si son gratos o no. Y para ello siempre contamos con el lúcido análisis de alguien que ya es absolutamente de la casa, Tomás Duval. Tomás, bienvenido, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la Radio Universidad de Chile. Hola Patricio, muy buenos días. Montserrat, buenos días. Auditores, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tomás, bienvenido. Estamos esperando que se nos sume nuestra segunda panelista aquí en estudio, pero bueno, el tema del caso Audios, evidentemente, o caso Hermosilla, como lo quieran denominar, evidentemente no ha tocado techo. Cuando pensamos que lo peor ya había salido a la luz pública, parece que no, y da la sensación que vamos a estar muchas semanas más hablando de este tema. Ayer CIPER Chile sacó un reportaje dando cuenta de audios, de mensajes de WhatsApp a partir del año 2018 entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, que involucran evidentemente a ambos y también a otros personajes. Andrés Chadwick se menciona como una ACH, ¿no? En esos chats. Y quería partir, Tomás, con la arista judicial, que es probablemente lo que nos tenga más ocupados durante esta jornada, y un pleno de la Corte Suprema extraordinario a partir de este momento, de las 8:30 iniciaba, donde se iba a tratar la situación. Es altamente probable que se le suspenda de sus funciones y que se abra algún tipo de investigación. ¿Cómo ves eso, no, en la arista judicial, para luego ir a lo político, que ahí también hay harto que decir? Sí, yo te diría que es de suma gravedad lo que está ocurriendo. Básicamente, antes, la semana pasada, quizás estábamos discutiendo acerca del sistema de nombramiento. Pero aquí hay una injerencia directa, si uno ve los chats, hay una injerencia directa entre un abogado, donde esté el abogado, en este caso un abogado del Ministerio del Interior, todavía con mayor preocupación, ¿no? Y un integrante de la Corte Suprema interfiriendo en la composición de las salas, y también podría haber sido de los fallos. Entonces, creo que ahí hay un tema tremendamente grave que no tiene ninguna justificación, ¿no es cierto? Y naturalmente mi parecer es que eso va a dar paso a una acusación constitucional. Más allá de que la Corte Suprema, me parece que lo más obvio sería que la suspendiera de este cargo, ¿no? Para iniciar un proceso. Me parece que hay ahí, porque la gravedad de esto es que efectivamente aquí... Porque aquí en el sistema judicial, bueno, uno podría discutir si los nombramientos tenían o no influencia más allá de aquello. Y eso también, hay bastante acuerdo y consenso en ese sistema de nombramientos, que hay que modificarlo. Pero aquí ya vimos un hecho de mayor gravedad, ¿no? Que es la intervención o la colusión, llamémoslo así, entre un abogado y una jueza de la Corte Suprema para intervenir en las decisiones del Poder Judicial. Bueno, eso realmente afecta no solamente la ética, sino que la propia credibilidad de la justicia. Y lo que hace todavía más eso es centrar esta desconfianza en todas las instituciones que hoy día apreciamos, ¿no? Solo recordar que las encuestas sitúan al Poder Judicial al nivel de los partidos políticos. Esto es al final de la tabla, casi como las clasificatorias de Chile, ¿no? Al Mundial, ¿no? Están en ese evento, pero sí, muy golpeadas, diría yo. Sí, Tomás, bueno, este es un tema además donde las reacciones van a ser analizadas por comparación. O sea, te quiero preguntar por cómo ves que viene la mano en el caso de la Corte Suprema, pero también te quiero preguntar al mismo tiempo cómo ves que viene la mano en el caso de Chile Vamos, porque la acusación constitucional es un hecho inevitable. Hoy día temprano hay unas reuniones de coordinación de los jefes de las bancadas. Es impreciso decir que es solo el oficialismo, la democracia cristiana también se está sumando. Y por lo tanto, la Corte Suprema hoy día, más que mucha capacidad de gestión sobre el tema, me atrevería a decir que está embarcado en lo que convencionalmente se llama el control de daños, ¿no? Y por lo tanto tiene que dar una señal. A veces se corre la
tentación cuando es uno de los propios de no reaccionar adecuadamente, ¿no? Pero misma cosa corre para la derecha, que eventualmente frente al hecho de tener que votar, vamos a ver si se pone en el lugar de quienes estiman que esto es muy grave, como tú lo señalabas, o quedan del lado, si es que no se vota a favor, que podría ser interpretado como que se está protegiendo a, o como que no se le está asignando la debida gravedad a. No es un tema fácil desde el punto de vista de cómo proceder. Ahí en esos dos planos quería preguntarte cómo lo ves. Sí, en el plano de la Corte Suprema me parece que la Corte va a tomar medidas. Yo no veo que pueda mirar para el lado, digamos. Sería la pésima señal que daría, ¿no? Y lo segundo, respecto a la oposición y en especial a la derecha, a mí me ha llamado la atención dos cosas en esto. Un silencio casi sepulcral de la derecha en esta materia, cuando era un tema que se sabía con anticipación, es decir, una falta de manejo de crisis que es importante para este sector político que aspira a gobernar, ¿no? Me parece que ahí hay una debilidad evidente en ese punto, ¿no? Y respecto a lo que sucede en la Constitución Constitucional, bueno, a mí me parece que no hay espacio para rechazarla. Yo no vería. Ahora vamos a ver si existen esas defensas de algunos partidos políticos, pero me parece que aquí ya en este caso no me parece que hayan espacios necesarios, ¿no? Ayer el propio senador Osandón, lo escuché, ya no me acuerdo dónde, ¿no? Canal 13. Fue muy duro, en Canal 13, tienes razón, fue muy duro respecto a los hechos que estamos comentando. Entonces me parece que se ha abierto ahí una sensibilidad que me parece que es importante, y que la derecha no solamente la aplique, sino que salga con dureza en este tema. De otra manera, su credibilidad y la credibilidad de cualquier sector político va a estar en juego, ¿no? Me parece que ahí hay un punto esencial que hasta el momento ha sido una debilidad más que una fortaleza de la derecha en esta materia. Bueno, damos la bienvenida a Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, que está aquí en estudio con nosotros. Flavia, hablábamos de el caso Hermosilla, los nuevos antecedentes revelados durante las últimas horas que involucran a la ministra Ángela Vivanco. ¿Cómo esto afecta en lo judicial? Ya sabemos que está en una situación muy complicada ella, ¿no? Si no es por la posible acusación constitucional, también por una eventual suspensión de funciones que se daría a conocer en las próximas horas, pero también la arista política, ¿no? Y cómo esto afecta a Chile Vamos principalmente, ¿no? Ha habido algunos intentos, lo comentábamos la semana pasada, de esparcir un poco las responsabilidades, ¿no? Pero lo cierto es que esto está más bien encapsulado en un sector político y en un partido principalmente, ¿no? Que es el partido de Andrés Chadwick, que sale también mencionado en estos chats en el contexto de las conversaciones entre Hermosilla y Vivanco. De hecho, voy a citar uno para que no sea impreciso lo que estoy planteando. En el contexto de la postulación, ¿no?, de la ministra Vivanco a la Corte Suprema, justamente ella le dice a Luis Hermosilla, perfecto, hasta aquí, ¿cómo ves la cosa? Y Hermosilla le responde, ACH, Andrés Chadwick, ya habló con HL, Hernán Larraín, ministro de Justicia, y mandó recado a la masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier y a Nelson Pozo, ¿no? Andrés Chadwick, Hernán Larraín, que era, como digo, ministro de Justicia, Cristian Letelier y Nelson Pozo eran ministros del Tribunal Constitucional, ¿no? Se hace una mención. Ahora, puede que esto no sea cierto, ¿no? Pero eso lo tiene que aclarar Andrés Chadwick, y hasta el momento no ha ocurrido. Él ha guardado un silencio, y lo que ha habido hasta el momento también han sido defensas del presidente de la UDI y de otros integrantes de su sector hacia Andrés Chadwick. ¿Cómo ves ese escenario, Flavia, quizás el político, el que les compete más, ¿no?, como partido? Bueno, yo lo veo. Buenos días, Montserrat, Patricio, buenos días, a los auditores, auditoras, a mi compañero de panel, buenos días. Bueno, en este tremendo problema que estamos teniendo como sistema político, administrativo, digamos, estatal, hay que ser cautos y hay que ser tranquilos en los juicios. Uh-huh.
una cosa es lo que está pasando, la realidad de los hechos, lo que tiene que ser demostrado. Tenemos que ver si Hermosilla era una especie de Pedro Urdemales, digamos, para los más viejos que se acuerdan de los libros que estudiamos cuando éramos chicos, y como dice parte de la derecha, que él era efectivamente una persona que aparentaba más de lo que tenía. Habrá que verlo, pero otra cuestión es el juicio político que la ciudadanía está haciendo y que es brutal. Va a ser muy difícil para la derecha no pagar los costos que en esta elección municipal nosotros vemos que van a pagar, porque está, como tú muy bien decías, muy encapsulado el tema. Siempre se ha atribuido a la derecha esta suerte de administrador de red de relaciones que alteran algunos principios que son básicos para la convivencia, que uno de ellos es la igualdad ante la ley. Siempre ha habido esta sensación de sospecha de que hay justicia para ricos y para pobres, y todos los días nos encontramos con cuestiones complejas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo en Freirina hay 2 mujeres detenidas porque fueron acusadas por la municipalidad de hurtar 10 panes. Detenidas, es decir, privadas de libertad, porque se equivocó el abogado, digamos, no fue el abogado a la... Ya, o sea, 1 kilo de pan. O sea, 10 panes añejos que... es como conmovedor el tema. Efectivamente hay una falta del defensor de que no se presentó el día correcto a la audiencia, presentó el escrito, las excusas, pero por una cuestión tan chica no te puedes ir a prisión preventiva tantos días, la familia está devastada. Entonces, por otro lado, se ven estos casos donde los millones, la gente habla de una cantidad de millones que no se pueden ni siquiera dimensionar. Entonces, el poder del dinero, el poder político, todo coludido para hacer esta práctica desigual, yo creo que es tremendo. Más allá del costo político, que yo sin duda veo que lo va a pagar la derecha en esta elección, y si me apuran diría que se va a llevar hasta la presidencial por delante. Más allá de eso, creo que nosotros desde lo político tenemos que ser también cautos y ponderados, porque aquí hay cuestiones que podrían no ser lo que parecen. Hay herramientas para intervenir un poder del Estado, lo que es muy delicado, pero también estaríamos en más problemas si es que el propio Poder Judicial no puede hacerse cargo de dar garantías de que restituyen este derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley. Entonces, si tiene que venir un poder del Estado como el Congreso Nacional o el Presidente de la República, que tiene también herramientas para intervenir en estos casos, si no lo resuelve el Poder Judicial por sí mismo, yo creo que estamos en un problema mayor. Creo que va a ser más difícil de empatar, digamos, o de normalizar la institución, si es que no es el propio Poder Judicial el que hace el proceso de normalización, sea eso por expulsión de algunos de sus miembros o de recoger antecedentes que le pongan contexto a esta situación, pero yo creo que está radicado ahí. Eso es lo que estamos todos mirando. ¿El Poder Judicial es capaz de resolver y de limpiarse a sí mismo o no? Sí, bueno, Tomás, nos vamos a encontrar durante las próximas semanas con muchas más revelaciones. Aquí Flavia apostó a que iba a tener consecuencias en la elección municipal y en la presidencial, incluso dijiste. Sí. Wow. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que políticamente el caso sí está afectando a la derecha, especialmente a la UDI, eso no me cabe la menor duda que está afectando, ¿no? Y este no es el primer proceso, o sea, viene desde el caso Macaya, voy a decir hasta ahí nomás, no me voy a correr más, ¿no? Desde el caso Macaya a efectivamente, hemos tenido hay un problema y una dificultad que está afectando a la derecha. Respecto a si eso va a tener efecto en las municipales, fíjate que yo no lo tengo tan claro como lo dice Flavia, ¿no? Me parece que eso que puede afectar a la derecha,
a lo mejor va a tener un efecto que no soy capaz hoy día de decirlo, ¿no? Pero me parece que quizás pueden ser las candidaturas independientes, porque esto mucho la gente no lo vea como una suerte de crítica a los partidos políticos. Y me parece que probablemente a lo mejor podemos manifestarnos en un voto de rechazo a todo tipo de elección, ¿no? El voto nulo o blanco. Yo no tengo tan claro ese efecto tan directo sobre la derecha. Sí tiene un efecto político en la UDI, me parece. Vamos a ver si en el mundo municipal eso se realiza, porque son distintas estas elecciones locales. Si fuesen parlamentarias, yo estaría todavía... Ahí sí que te diría que sí tiene un efecto directo. Pero en este tipo de elecciones me parece que tiene... Puede que lo tenga, no estoy haciendo, pero me parece que no es tan directo ahí el punto, ¿no? Y porque me parece que de cierta manera el tema, me parece, ¿no? Esto va a quedar en una suerte de reforma o transformación del Poder Judicial. Tú misma, Flavia, decías que el Poder Judicial tenía que dar señales. Yo creo que el Poder Judicial ya ha dado señales. Estableció con anticipación una comisión, ¿no es cierto?, y recurrió a los poderes del Estado para cambiar el sistema de nombramiento. Bueno, aquí tiene que dar una señal en otra dirección distinta. Y me parece que eso es lo que de cierta manera se va a abordar producto de esta crisis política que requiere efectivamente una reforma en los nombramientos, ¿no? Me estoy extrapolando, ¿no es cierto? No me acuerdo si el año 93, puedo estar equivocado, o 92, 93 me parece, se destituyó un ministro de la Corte Suprema, ¿no? El Senado, el Congreso lo destituyó y ahí se produce un cambio profundo en la justicia. Entonces me parece que a lo mejor aquí estamos en un punto de inflexión muy similar a ese, ¿no? Oye, les recomiendo leer completo el reportaje de Cipera. Los diálogos Tremendo. Que trae son bien decidores. Solamente mencionar que Andrés Chadwick está señalado en este reportaje en varias ocasiones. De hecho, cuando Vivanco le comunica a Hermosilla que ya salió la quina, y que ella está dentro de esa quina, ahí Hermosilla la felicita y le dice: ya le avisé a Andrés Chadwick. Y Vivanco le responde: súper, hay que reunirnos cuando pueda, los tres. Después, unos días posteriores a eso, le dice: muchas gracias, Luis, por favor ayúdame con reunión con ACH, Andrés Chadwick, creo que urge y agradecería mucho que fuera de los tres. Y una serie de otras menciones que hace justamente a Andrés Chadwick, ¿no? Por lo tanto, me parece bien imperativo que el mismo Chadwick dé alguna explicación respecto de esto, ¿no? Para desmentirlo, para confirmarlo, pero el silencio no sé si le ayuda mucho, digamos, a él y a su sector. Ahora, Flavia, desde el punto de vista del gobierno, hasta el momento no ha sido tocado, salvo por algunas menciones al ministro Lizalde, que sabemos que la verdad no tienen mucha vinculación directa, ¿no? Pero desde el punto de vista del gobierno, quizás, si lo hemos dicho acá, se abre una oportunidad para tomar algún tipo de iniciativa sobre este tema, ¿no? La situación de los nombramientos, por ejemplo, se hace bien urgente abordarlo, probablemente alguna especie de agenda de probidad y transparencia 3.0, una cosa así. ¿Tú ves que hay espacio para eso entre toda la eterna lista de proyectos que están también en el Congreso? Está pendiente iniciativas de esta agenda de probidad que se hizo a propósito del caso Convenios todavía. ¿Cómo ves tú el escenario para hacer quizás cambios institucionales que apunten a evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo? Porque Luis Hermosilla, tenemos ese caso, pero pueden haber otros, ¿no? Y seguramente va a haber un chat, digamos, con 1 millón de páginas, entiendo, es un universo. Entonces, probablemente va a haber otros casos y se van a desatar otros escándalos. Por eso que yo creo que esta cuestión va a estar acompañándonos un rato largo, y Hermosilla se asimiló a la derecha y no a los sectores progresistas. De hecho, entiendo que Chadwick está citado a declarar como testigo, y ahí ya habrá alguna versión de su tema, pero igual el corazón del piñerismo está tocado, y yo creo que está tocado de muerte, digamos. Se va a desarticular una red
que tímidamente está la derecha tratando de proteger y de cortar. Yo entiendo que dejaron caer a Hermosilla, por eso la reacción tan violenta, digamos, del defensor. Y están todos tratando de hacer un cerco sanitario en torno a su figura y defendiendo a Chadwick, los presidentes de los partidos de derecha. Pero esto va a ser sin duda muy, muy complejo para la derecha. Yo pensaba que no iba a afectar la cuestión municipal también, igual que mi contertulio. Que Tomás Duval, sí. Y he estado oyendo a las proclamaciones de los candidatos nuestros de la Federación Regionalista y la indignación que hay. Efectivamente son actos de proclamaciones de campaña, gente con una posición tomada. Pero yo no lo había visto en otros momentos de proclamaciones de candidaturas donde la gente se concentra más en cuestiones locales. Entonces, por eso como que he ido modificando mi percepción. Creo que la indignación es muy grande porque además en las regiones y en las comunas hay mucho escándalo de probidad y de falta de transparencia y mucho de corrupción. Estuve en Buin el otro día, por ejemplo, y claro, el candidato a la UDI, el alcalde actual, está metido muy fuertemente en un escándalo intenso. Entonces esto suma a un nuevo estrato a esa misma percepción de que no podemos seguir viviendo así. Sí, hay algo que Tomás a mí me llama la atención, para ir cerrando el punto, Flavia, Tomás, me llama la atención visto desde afuera, pero ahí preguntarte cómo lo ves tú, porque una cosa es el hecho mismo, que ya puede golpear a un sector, ¿no? O sea, que el papá, el presidente de un partido tenga las dificultades o haya cometido el delito del que el señor Macaya, que entre paréntesis hoy día se revisa la nulidad del juicio. Pero como uno desde afuera, Tomás, como que le da la impresión de que porque el sector no es capaz de diagnosticar la gravedad del problema, en vez de contenerlo, terminan agrandándolo. O sea, hay que recordar que en el caso específico de Macaya fueron declaraciones una tras otra increciendo, mientras la derecha decía que Macaya no tenía nada que ver, hasta que hizo una última que ya ha sido insostenible que el sector lo siguiera avalando. Pero en este caso también es una impresión nomás, pero ahí te quiero preguntar como si no sintieran que tienen que dar explicaciones o como si no sintieran que tienen que dar la cara. Cuestión que contrasta muy drásticamente con la actitud que toman cuando hay hechos de corrupción que involucran al otro sector político, ¿no? Donde se salta la presunción de inocencia y plantean ya desde el día uno que tienen que caer todos. Bueno, ahí quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? El diagnóstico que están haciendo, esta idea, vuelvo a insistir, es una idea mía, ahí tú puedes estar en desacuerdo, de que los problemas siendo serios terminan siendo agravados por el propio sector por no saber reaccionar a tiempo. Finalizo con esto, la semana pasada hubo 3 entrevistas consecutivas, senador Galilea, senador García Ruminot y alguien más que se me olvida, Guillermo Ramírez haciendo los 3 como cuál minuta de por medio, ¿no? Haciendo hincapié en la trayectoria intachable de Chadwick, su honorabilidad, y que por tal motivo entonces no era creíble que él pudiera estar involucrado en un hecho de gravedad. Bueno, tu mirada. Sí, Patricio, yo concuerdo contigo. Yo creo que hoy día la derecha ha optado por un silencio, a excepción de Evelyn Matei, que lo he visto 2 o 3 veces haciendo pequeñas frases, ¿no? Pero aparte de eso no lo he visto. Y eso significa 2 cosas. No tener la capacidad de adelantarse a las crisis políticas, ¿no? Y eso es un problema de los propios dirigentes y de los partidos, ¿no? Porque este escenario lo conocíamos hace tiempo, ¿no? Hace tiempo que se conocía, no en esta magnitud política, pero sí que había un asesor de interior, como estaba escrito en los textos de Gonzalo Blumen, por decirlo, con anticipación, digamos. Tampoco era desconocido, a eso me refiero, ¿no? Y no hubo de parte del sector, y en eso estoy absolutamente claro, no hubo capacidad de anticipación ni de enfrentar esta crisis, más que pequeñas declaraciones, como tú señalabas, de los 2 dirigentes, del presidente de los partidos más el presidente del Senado, que dieron a decir, mire, yo a Andrés Chadwick sí lo conozco, lo respaldo. Pero más que decir eso, no se vio aquí una estrategia, una manera de abordar el conflicto, y esto cuando no se aborda, bueno, se profundiza todavía más,
y las aristas empiezan a complicar a los partidos involucrados. Eso es así si no hay una reacción, ¿no? Tú bien lo decías, Patricio, en el caso Macaya, ¿no? Fue tanto el gota a gota que terminó en un escándalo, una entrevista que el propio el senador Macaya, ¿no es cierto?, hizo con su defensa, que terminó provocando ya no solamente una crisis interna, sino que política en todo el sector, ¿no? Me parece que aquí es lo mismo, por la gravedad que tiene los casos, ¿no? Más allá del tema, es una gravedad porque afecta al núcleo central del gobierno del expresidente Piñera, ¿no? Que es el Ministerio del Interior, y a una figura que fue relevante en el primer y el segundo gobierno. Entonces me parece que desde ese punto de vista creo que no se ha mirado con atención, no han tenido, por eso mi crítica al comienzo era la capacidad de manejo de crisis. Si la oposición no tiene ese manejo, imagínense que quiere ser gobierno, ¿qué crisis va a manejar? Ese es mi punto central. Pero, perdón, yo tengo un matiz ahí, Tomás. Yo creo que la derecha sí ha reaccionado con mucha claridad y a través de sus medios, que han sido el soporte y sostén durante todos estos años, y que era suficiente para manejar las crisis. El tema es que ahora el mundo cambió y las crisis no se contienen a través de colocar las estrategias que tradicionalmente colocaba la derecha, levantando otros cuestiones por el lado para distraer, o poniendo a todos los presidentes de los partidos a hablar en coro para hacer una defensa de una figura para que no crezca, porque yo creo que está tan vinculado todo en la derecha, tan imbricado los poderes, insisto, de la empresa y del poder político, es uno solo. Entonces ellos han reaccionado con claridad, dejaron caer a Hermosilla, están desprestigiando o minimizando su influencia. Están tratando de involucrar al gobierno, que no lo han logrado, por cierto, porque es evidente que no hay ninguna proporción en las cosas, y defendiendo a Chadwick con intensidad. Lo que pasa es que ahora la gente ya no tolera esa estrategia. Eso que hubiera servido antes, cuando todo se hablaba a través del Mercurio y la Tercera, digamos, no sirve ahora porque existen redes sociales, existen más medios a través de los que la gente se informa, y existen más medios independientes. O sea, sin CIPER, la agenda política habría sido otra en este momento. Entonces, a mí me parece que la estrategia está clara, es insuficiente. Lo que yo presumo de lo que Tomás señala es que la única estrategia posible es aceptar la responsabilidad, tal vez, y decir y condenar. Pero esa es una estrategia distinta a la que la derecha ha implementado hasta ahora, que es ocultar, poner cortafuegos, defender y tratar de distraer, colocando los focos en otro punto. Por eso que creo que están desactualizadas las estrategias. Ahora, si está en condición el presidente de la UDI, de RN, de Bópoli, de dejar caer a Chadwick, yo creo que no. A mí me parece que no hay ninguna posibilidad de que no defiendan, insisto, al corazón del piñerismo, porque de ahí derivan otras redes de poder que desarticulan todo el sistema que ha estado gobernando. Entonces, me parece que no creo que veamos a los presidentes de los partidos, creo que se les va a ir desgranando el choclo, como pasó en el caso Macaya, porque se le van a ir desajustando los congresistas o los líderes que tienen mucho cariño por sus partidos probablemente, y que no estén de acuerdo con las líneas de acción de sus dirigencias nacionales. Entonces, me parece que yo veo que es una estrategia que no se hace cargo del problema. Ese es el tema de fondo. Hoy hay un artículo bien interesante de La Tercera de ayer,
que se titula Las huellas del paso de Luis Hermosilla por la moneda, y da cuenta cómo Luis Hermosilla desde el año 2017 empieza a tejer redes y empieza a convertirse en el asesor, como describe Gonzalo Blumel, que era parte del gabinete incluso, ¿no? El asesor influyente que fue en el segundo mandato del presidente Piñera, y por eso cuesta tanto creer esto de que Luis Hermosilla se mandaba solo, en el fondo, ¿no? Que las gestiones las hacía sin la complicidad o la instrucción de alguien más. Además que él mismo lo señala en su chat, de que esto estaba siempre siendo conversado con Andrés Chadwick, ¿no? En algunos de esos textos también se menciona al presidente Piñera, ¿no? Por lo tanto, eso quizás es lo delicado del tema para el sector, ¿no? Porque si se llega a Chadwick, esto también tiene una implicancia directa en el presidente Piñera, en el núcleo duro del piñerismo, y de cómo se tomaban las decisiones, ¿no? O ciertas decisiones, además, en un periodo muy complicado de nuestro país. Estamos hablando en el contexto también del estallido social. Son las 9:01, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta seguimos hablando con otros temas que también son relevantes en nuestra agenda política. Vamos y volvemos. Papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024.
9:05. Bueno, queremos llevarlos al ámbito político-legislativo. Porque, Tomás, aquí lo hemos hablado muchas veces, una de las cosas que se han dicho de este gobierno y que genera más consenso que discrepancias es que ha tenido en su derrotero de ya 2 años y medio una dificultad para poder tener el control de la agenda, ¿no? Se le ha visto en muchos momentos más bien reactivo, entre medio de todas las coyunturas que han ocurrido, y es en ese contexto en que sorpresivamente para algunos, el gobierno decide tomar una iniciativa, ¿no?, en términos legislativos, y plantea, a partir de un consejo de gabinete que hubo a fines de la semana pasada, la idea de que el Ejecutivo impulse muy fuertemente algunos proyectos de ley. Uno de ellos es la condonación del CAE, otro es el de la eutanasia. Estos dos fueron explicitados por el presidente de la República, pero no son solo estos, hay algunos que podrían parecerle algunos menos importantes, pero que son muy sensibles, como por ejemplo un aumento sustantivo en el presupuesto de cultura para el próximo año. Todas estas cuestiones de alguna manera tienen por propósito marcar un sello más identitario de esta administración, que en muchos momentos ha terminado más bien asumiendo agendas que no les resultan tan cómodas como las de seguridad, y por el otro lado sacando al pizarrón a la oposición. Quería preguntarte por esta estrategia, ¿cómo la ves, los temas elegidos y los tipos de clivajes que el gobierno trata de construir a partir de estos anuncios que además ocurren justo antes de este intenso mes de septiembre, de que se desarrolle este intenso mes de septiembre? A mí me parece una estrategia adecuada del gobierno. Tiene la iniciativa política y entró a la última fase de este primer ciclo electoral, está entrando al ciclo electoral, mejor dicho, ¿no? Que convierte elecciones municipales y parlamentarias y presidenciales. Y en este ciclo electoral, naturalmente, tiene que posicionar una agenda política que de alguna manera permita reconstruir y llegar de nuevo sobre un sector que ha sido hasta el momento muy fiel con el gobierno, si uno mira las encuestas, muy fiel, pero que también necesita señales específicas en esta elección, ¿no? De partida, porque aquí el voto obligatorio, todos estamos mirando con bastante atención lo que ocurrirá en octubre, porque es primera vez que vamos a tener voto obligatorio en una elección de esta naturaleza. No lo vamos a saber esos resultados. Entonces, me parece que el gobierno está haciendo lo correcto, está colocando una agenda, ha asumido una iniciativa en medio del inicio, yo diría, de este ciclo electoral, y eso es relevante, y eso todavía más desde la oposición es un problema, pero me parece que los dos temas se hacen sentido, ¿no? El CAE es un tema permanente que ha estado desde el programa de gobierno, no es algo que haya sacado específicamente, y el otro es un tema que uno podría decirlo valórico, pero mucho más que eso, apunta a una manera de enfrentar la muerte, ¿no?, que es muy, muy relevante en un país que todavía lentamente va envejeciendo más que otra naturaleza, pero no solamente por la edad lo refiero a la eutanasia, sino que también puede ser de otra manera. Entonces me parece que es un tema que son dos temas que hacen sentido a construir una agenda para estas elecciones. Me parece que eso es importante en la medida que vaya a movilizar, porque octubre va a ser un mes más intenso todavía políticamente que este, ¿no? Sí. Ahora, Flavia, los temas elegidos fueron cuestionados por la oposición el mismo viernes, ¿no?, después del anuncio, principalmente en el caso del CAE. En la eutanasia hay apoyos divididos en general, pero en el tema del CAE la oposición ha estado cuadrada en la postura de que no es el momento, que no debiera ser una prioridad, que hay que poner énfasis en los proyectos de seguridad, cosa que igual el gobierno ha estado haciendo, de alguna manera ocupándose de ambas cosas, ¿no? Yo ayer escuchaba, por ejemplo, en un panel de televisión, en un panel político, que los representantes de la oposición criticaban mucho eso, ¿no? Bueno, la prioridad debiera ser seguridad, como si no hubiera que atender también otros asuntos que son importantes. Y en el caso del CAE particularmente te pregunto, ¿no?, porque creo que el tema de las prioridades podría ser debatible, ¿no?, respecto de ese proyecto en particular, considerando que hay un crecimiento económico discreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? La economía todavía no da señales de recuperación totales, no estamos viendo cómo la inflación finalmente va a superar la expectativa que tenía el ministro Marcel, entre otras cosas, y
hacer un gasto tan significativo como el del CAE, que sabemos que además viene a hacerse cargo de una cuestión que ya es compleja para el Estado, hay que señalarlo también, pero hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no se priorizan otras cosas, ¿no? O en el mismo ámbito de la educación, por ejemplo. ¿Por qué no se pone los recursos en la educación básica, en la educación preescolar, ¿no? En vez de estar viendo el tema de la educación superior y además de quienes estudiaron en universidades privadas, ¿no? Porque esos son quienes principalmente tienen el CAE. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la señal que se da, ¿no? De las prioridades del gobierno? Bueno, yo creo que el tema del CAE tiene cuestiones prácticas y tiene cuestiones simbólicas, ¿ya? Entonces hay que hacerse cargo de ambas. Ahora, como tú dices, Montserrat, es obvio que el principal problema que está atendiendo el gobierno con todos sus recursos, con toda su energía, es la seguridad, no es que haya quedado de lado. Pero hay cuestiones que son propias del gobierno que se instaló, que ganó el presidente Boric con un programa y que es importante también dar cuenta de aquello. Pero además el CAE tiene cuestiones simbólicas, como te decía, porque representa para las clases medias esforzadas, trabajadoras, un símbolo de acceso y a mejor bienestar. Está la idea también de la meritocracia implícita en el CAE, porque es la herramienta que le permite teóricamente movilidad social. Dirán los teóricos, eso no es así, no funciona, pero hay un aspecto simbólico en aquello que hay que resolver, y es un tema que las familias asalariadas de este país, agobiadas y endeudadas con los temas de educación especialmente, están esperando que se resuelva. Pero además hay una cuestión práctica. Cuando se anuncia la condonación del CAE y los estudiantes, muchos estudiantes dejan de pagar la universidad, y afecta especialmente a aquellas instituciones técnicas y de educación superior que no tienen el respaldo suficiente para sostener su actividad académica por sí mismo, y empiezan a entrar en problemas. Montones de pequeños institutos específicos o universidades entraron en problemas económicos porque las garantías del Estado cuesta mucho que se activen, se demoran mucho. Esto es como el problema que tiene la microempresa, digamos, en el pago de las facturas. Entonces, creo que también eso hay que cerrarlo, porque lo que ha provocado, además de todos los temas de los gobiernos anteriores, digamos, es que se ha ido acumulando en pocas instituciones de educación superior toda la expectativa de educación superior. Es decir, han desaparecido. Nosotros hace 20 años más o menos, había como 120 instituciones distintas de educación superior y técnica que ofrecían cuestiones como danza, educación medioambiental, cuestiones que estaban en la vanguardia y que desaparecieron porque las políticas estatales han ido no fortaleciendo esa diversidad de ofertas, sino que concentrando en pocas instituciones. Entonces, ahora quedaban muy pocas y hay muchas que han entrado en un problema complejo, pero creo que es un capítulo que hay que cerrar. Hay que decir, el CAE va a resolverse de esta manera, porque no va a ser universal, entiendo, no conozco el proyecto todavía, pero va a ser acotado. Pero esa cuestión hay que cerrarla porque no se puede seguir con el tema desde el punto de vista simbólico y además desde el punto de vista práctico, que no siempre se ve. La educación superior es una red muy compleja en Chile, desde que entraron las universidades privadas y las instituciones privadas al mundo de la educación superior, y que ha sido asistida para atender también a una clase media asalariada que está muy complicada para financiar, para poder acceder a este espacio donde se supone que es una herramienta que te permite mejorar tu calidad de vida. Pero hay que esperar, veamos. Yo entiendo que va a ser un CAE acotado, que no va a tener el costo que dice la derecha que va a tener, no va a ser universal, pero hay que cerrarlo sin duda. Tomás, esto tiene dos dimensiones, ¿eh? Una es
en la misma línea de lo que plantea Flavia, ¿no? La dimensión concreta, porque uno siempre puede dar el argumento de que mejor gastemos la plata en otra cosa más importante. En este caso puntual, ese argumento tiene un pequeño talón de Aquiles, o un talón de Aquiles más grande, según como se vea, que es que el Estado, por no hacer nada, ya está teniendo un desembolso oneroso que se prolonga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese es un primer factor. Si alguien que quisiera defender la medida podría decir, bueno, puede ser que en el corto plazo estemos gastando, pero a mediano o largo plazo estamos ahorrando. Y luego, claro, el modo en que esto toca de manera sensible, uno podría decir a priori a sectores más afines al gobierno, ¿no? Los profesores, pues está el tema de la deuda histórica, que también le anunció el ministro Cataldo, de que va a haber proyecto de ley después de las fiestas patrias. Pero el caso específico del CAE es más que lo que uno podría llamar caricaturescamente la base de apoyo al gobierno. Es más que el 30%. Es más que el 30%, ¿no? Porque aquí hay una afectación transversal, no solamente de los individuos, sino muchas veces de las familias. Entonces hay una suerte de reacción en cadena, ¿no? Bueno, en ese plano, ¿cómo ves tú que pueden estar dadas las condiciones para que el gobierno al menos pueda instalar estos dos temas con fuerza? Yo los veo como temas más bien del ciclo electoral, ¿eh? Yo no, al tema del CAE no le veo viabilidad política en el Congreso. Pero está bien, ¿eh? A mí es una estrategia y me parece correcto. Yo tiendo a pensar que el CAE, no quiero disminuir su importancia, ¿no? Porque este tiene un efecto no solamente en las personas, en las familias que están alrededor de esos estudiantes, ¿no? Me parece que ahí tiene un efecto social muy, muy importante. Pero también hay otros temas, ¿no? Como Patricio decía al comienzo, ¿no? ¿Qué va a ser la mirada? Hay un tema de seguridad que requiere recursos, sí. Pensiones requiere recursos, también. Estamos viendo la cantidad de listas de espera, la evaluación de los hospitales. En tema de salud también se requiere recursos. Y en el CAE también, ¿no? Y la deuda histórica de los profesores también. Bueno, entonces, como no tenemos infinito, me parece bien que el presidente tome una decisión y diga, bueno, estos son mis temas prioritarios. Y esa es la decisión que tiene que tomar el presidente y tener claridad en la agenda. Por eso a mí me parece que hasta el momento él ha definido una agenda, ha puesto el CAE y las pensiones como prioridad, dejando los otros temas en otras escalas, porque tampoco tenemos dinero infinito, ¿no? Y esa es la labor que al final el presidente tiene que esa toma de decisiones es lo que el presidente hace como señal política. Entonces me parece que eso es relevante, ¿no? Ahí está la señal política, yo lo interpreto de esa manera, como parte de un ciclo electoral, pero no estoy viendo viabilidad política en esa materia, ¿no? Me parece que ahí va a haber una dificultad, porque es más bien un tema de campaña, voy a decirlo así directamente, que otra naturaleza, sabiendo que tiene efectos sociales indudables, ¿no? Sí. Pero me parece que desde la oposición tampoco va a haber no veo una mayor disposición a avanzar en esta materia, a pesar que el propio expresidente Piñera fue quien también avanzó, ¿no es cierto? Muy débilmente, pero se avanzó en esta materia. Bueno, los queremos llevar en los minutos que nos quedan a lo que va a ocurrir en un par de días más, que es un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Es un año muy distinto al año pasado, diametralmente distinto, diría yo, ¿no? No se percibe un clima como el que había el año pasado. Sabemos que el acto que va a ser la moneda probablemente sea mucho más sencillo, más discreto que lo que ha ocurrido no solamente el año pasado, sino que en años anteriores. Yo diría que es un aniversario marcado de alguna manera por ciertas comparaciones que se han hecho, sobre todo en las últimas semanas, por parte del oficialismo, sacando o enrostrando más bien a quienes no firmaron la declaración el año pasado por los 50 años, salvo el presidente Piñera, que lo hizo por su cuenta, respecto de lo que ocurre en otros países, particularmente en Venezuela, ¿no? Algo que uno ha escuchado recurrentemente. Bueno, pero ¿y tú consideras que fue dictadura? Y todavía hay representantes de la oposición que no han hecho esa declaración contundente, ¿no?, sobre lo que pasó. Ahí, Flavia, te quería preguntar cómo ves tú que estamos llegando a este nuevo aniversario del golpe de Estado, 51 años, donde, bueno, sabemos que hay un plan de búsqueda, ¿no?, que es probablemente la política pública más relevante en materia de derechos humanos
que ha habido en los últimos años, con que ha exhibido algunos avances. Está lo que anunció también el presidente hace algunos días del levantamiento del secreto de la Comisión Ballet. Ha habido ahí algunos avances y te quería preguntar cómo ves, ¿no? cómo llegamos a este nuevo aniversario. Bueno, llegamos con la intensidad de siempre y con los dolores de siempre, dolores no cerrados. Piensen ustedes que en este país todavía los o'higginistas y los carrerinos están discutiendo tratando de levantarse en dos argumentos, digamos, por los análisis que se hacen del desarrollo de la nación, y este es evidentemente un capítulo que tal vez uno de los más oscuros de nuestra historia republicana. Bueno, ha habido otros muy sangrientos y muy oscuros, pero el quiebre democrático, porque este fue no solo un quiebre democrático que nos ofreció también el siglo XIX en varias oportunidades, sino que se instaló y modifica el normal desarrollo de lo que era esta nación. Entonces se instala por la fuerza un gobierno, un sistema económico que inicia un ciclo tremendo. Para nosotros la Federación Regionalista Verde es muy fuerte, porque el sistema neoliberal que se instala durante la dictadura instala un modelo muy depredador, donde no conviven donde el mejor provecho de cada actividad económica es la ley. Es una ley de la selva, la falta de regulaciones, todo lo que pasó con la industria forestal, con las concesiones de las empresas, del Estado hacia empresarios que se acostumbraron a ser rentistas, la pérdida de vínculo entre el sistema económico que comenzó a operar y la economía real, la escala, el vínculo con las corporaciones internacionales que efectivamente no hicieron más que depredar, porque aparentemente estos ciclos se ha instalado la idea de que ha sido un ciclo económico virtuoso durante la dictadura, y no es así. Cuando uno mira las cifras, los niveles de desempleo, los niveles de aislamiento, fue tremendo, además de que se vendieron las empresas estatales a vil precio y provocaron un daño para el Estado de manera tremenda. Entonces, la falta de regulación, todo lo que estamos viviendo en las zonas de sacrificio, los problemas que tenemos en la industria salmonera, como les decía, en las forestales, los áridos, también son cuestiones que tienen que ver con esta ruptura institucional, porque un Estado que venía en un desarrollo, que tenía una proyección, se quiebra y se instala a fuego y sangre un modelo neoliberal que hace desaparecer nuestra industria, nuestro artesanado, y te provoca mucho daño, digamos. Pero además de eso, que se rompen los tejidos sociales, toda la desconfianza que se instala durante 18 años hace imposible que se pueda todavía trabajar en una idea de que somos un colectivo, de que somos una unidad nacional que tiene que perseguir en conjunto objetivos. Entonces, todas estas cuestiones, estas discusiones, que la derecha no está disponible a darle sal ni agua al gobierno, todo esto tiene que ver también con eso, donde cada uno se salva por sí mismo, se rasca con sus propias uñas, que hay que sacar el mejor provecho porque se perdió la idea de que somos una sola nación, un solo Estado. Entonces, nos encuentra en estado de reflexión, adoloridos, porque no avanzamos lo suficiente en temas de encontrar a los desaparecidos, y bueno, pero con mucha convicción también, y reforzando nuestros valores progresistas de que otro Chile es posible. Sí. Bueno, está, Tomás, como decía Monse, el caso de la derecha, que no parece tener una posición contundente de rechazo a lo que ocurrió. Iría un poquito más allá, incluso en algunos casos reivindicando, como ocurrió en algunos parlamentarios el año pasado, cuando se les preguntó por la fecha en cuestión,
que adicionalmente, aquí repito lo que señala Monse, queda más en evidencia cuando les resta autoridad moral para opinar sobre la democracia y los derechos humanos en otros países, ¿no? Pero el gobierno también está en su propio enredo. Hay un alejamiento ahora público con las agrupaciones de derechos humanos, y parece ser que el plan de búsqueda, que era originalmente la medida a través de la cual el gobierno quería marcar la diferencia con las administraciones anteriores, se ha terminado convirtiendo en un factor de disociación, ¿no?, entre las agrupaciones y el Ejecutivo. Bueno, estas son dos particularidades que evidentemente el año pasado no teníamos cuando conmemoramos los 50 años. Sí, sin duda, eran más simbólicos los 50 años que los 51, ¿no? Pero eso no implica la trascendencia. Yo concuerdo contigo, Patricio, que hay un pendiente todavía de la derecha en esta materia. Creo que la derecha no tiene me parece todavía... tiene algunos sectores sí claridad y otros no. Me parece que ahí esa diferenciación es la que tiene que ser clara en este sector político, ¿no? Y esa diferenciación, cuando se establecen excusas o interpretaciones muy poco claras sobre una materia, lo que hacen es confundir. Yo en esta materia creo que ahí debiera ser mucho más claro. Me parece que la alianza de Chile Vamos debiera tener claridad sobre lo ocurrido, sobre la dictadura, y una posición clara y relevante. Yo creo que pero cuando hay dobleces o interpretaciones o pequeñas discusiones o lo que se llame, creo que solo ensombrecen esa valoración. De republicanos a mí no me extraña, pero sí en republicanos uno puede ver lo que tú recién manifestabas, Patricio, ciertas opciones más bien reivindicatorias de la dictadura que otras cosas, ¿no? Pero me parece que en Chile Vamos tiene una materia pendiente todavía aquí, y es preocupante porque ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Quizás a mí me hubiera gustado ver lo que ocurre, por ejemplo, en Uruguay, cuando recuerdan estos actos de la dictadura. No hay disidencias, no hay... Y si son pequeños grupos, que es legítimo, por último ya es legítimo, pero las fuerzas políticas con representación me parece que en eso no tienen cabida, ¿no? Creo que hay ahí un punto que todavía permanece con una puerta todavía abierta en la derecha, lamentablemente. Oye, a propósito de lo que decía Flavia, o en contraposición a tu argumentación, Flavia, Hermógenes Pérez de Arce dijo, creo que fue ayer, que si es que el presidente Pinochet estuviera vivo, Chile sería un país, estuviera al mando del país, sería Chile un país desarrollado. Totalmente, una tesis totalmente contraria a la tuya, obviamente, muy minoritaria, casi anecdótico, ¿no? Las cifras son las cifras, digamos. Una cosa muy propia de estos tiempos de opinar sobre cosas que uno no tiene cómo comprobar, ¿no? Sí. Contrafactual. Claro, si hubiera sido de otra manera y no de la manera que fue, claro, no hay cómo. Pobre método científico, ahí no llega, ¿no? Ya pues estamos llegando al final del panel, lo cual no quiere decir que estos temas se agoten, muy por el contrario. Vamos a tener, se nota, un mes intenso en lo legislativo. El tema Hermosilla nos va a acompañar, por lo menos de aquí hasta el miércoles. El tema de la memoria se apodera de manera muy importante de nuestro país, en buena hora que así sea. Así es que vamos a seguir durante el día con todas esas coberturas. Flavia Torrealba, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación a ambos. Tomás Duval, como siempre, que tengas una súper buena semana. Muchas gracias por la invitación, igualmente. Y vamos a ir un breve alto con Monse, y a la vuelta viene Claudio Medrano para acompañarles con otra muy interesante entrevista.